Tum, 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 tum. Tatiana. Estefanía, qué bonita foto. Qué atardecer tan bonito. Ah, es Esteban. Sí, Perfecto, ya está perdón, estimado Carlos. docente, es que estaba con el nombre de mi esposa, No perdón. hay problema, no hay problema, suele suceder. Gracias. Esteban, ¿y eso es una foto random o la tomaste tú? No, esa es una foto cuando viajamos a Curazao. Qué bonito, qué Es en bonito. Curazao esa foto. Sí, sí, es bien bonito el atardecer. ¿Cuántos habían conectado en principio? Falta uno, ¿no? Sí. No, están los mismos. Sí. Bien, vamos, me imagino la otra persona se integrará. Eh, Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta asignatura. Como les decía, la idea de hoy es hacer una charla de tal forma de eh, ir integrándonos en lo que va a ser el recorrido de la asignatura de la materia y a través de esta charla pues tener un diagnóstico, alguna medición para ver cómo vamos a enfocar el resto de las actividades. En primer lugar, pues yo soy Georgie Sánchez, esta es la parte como que antipática, pero que forma parte del reglamento para que todos conozcan quién es el facilitador que está frente a ustedes. Soy Georgie Sánchez, egresado de la Universidad Católica del Táchira, soy abogado. Además, soy profesor egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. También tengo una maestría en Administración, mención Gerencia, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy especialista en Derecho Mercantil de la Universidad de los Andes en Venezuela, además de una gran cantidad de experiencia con el Enlace Latinoamericano de Universidades en diferentes países de Sudamérica. Como les dice, esta es la parte, si se quiere, formal y yo digo antipática del inicio de la asignatura. De aquí en adelante me pueden llamar Georgie, eh, sin mayor formalismo, porque la idea de este encuentro es que sea una charla dinámica, amena y poder ir avanzando dentro de los contenidos. Me gustaría, en cuestión de 30 segundos, escucharlos a cada uno de ustedes, de tal forma de tener una idea del área del conocimiento que manejan ustedes dentro de sus carreras, dentro de su experiencia profesional y pues así tener también una evaluación de cuál va a ser el lenguaje que vamos a ir utilizando. Entonces, no sé si comenzamos con Esteban. Georgie, buenos días. Soy Esteban Paul Calderón Jaramillo, tengo 28 años de edad, soy tecnólogo en seguridad. Qué bueno. Estoy estudiando en una universidad técnica particular de Loja, Derecho. Estoy en sexto semestre y estoy estudiando con ustedes la especialización en Administración y Auditoría. Perfecto. En cuanto a, a las materias que nos han dado en este tiempo, me parecen súper interesantes. Le comento que tengo un emprendimiento y me sirve bastante el conocimiento. Tengo una ferretería y me está sirviendo bastante este tema, más que todo lo que se hace administrativamente. Perfecto. Considero que las materias que nos están dando, pues como le digo, me han servido bastante, lo poco que hemos venido avanzando hasta ahorita, pero pues en eso estamos.
me siento muy a gusto con la universidad. Considero que el autoaprendizaje depende también de una autodisciplina. De acuerdo, Entonces, totalmente. sí, estoy trabajando bastante en esos dos temas para poder lograr los fines que se esperan lograr, ¿no? Perfecto, Esteban. Y coincido contigo en el hecho de que cualquier área del conocimiento que nosotros podamos desarrollar y la podamos interpretar para poderla aplicar en nuestro ejercicio profesional, personal, familiar y en este caso de emprendimiento, pues siempre es un crecimiento y eso es algo que nos llena, siempre como personas y como profesionales. Carlos, empecé con los caballeros para que les quede más tiempo a las damas. Entonces, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, estimado doctor? Muy buenas tardes. Sí, Georgie, llámeme Georgie, ¿ok? bueno, Bien, está bien, Georgie. Bueno, yo soy Carlos Alberto Tamayo Benavides. Yo actualmente cumplo mis funciones en la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas. Soy Policía Nacional del Ecuador. qué bueno. Igual tengo una tecnología en seguridad pública y privada. De momento estoy estudiando aquí en el IESIP. Espero abarcar todos los conocimientos pues, que nos están impartiendo en estas materias. La verdad me parece bastante interesante todo lo que nos pueden dar. La verdad me ha servido bastante dentro de mi función. Estoy encargado de la logística de a nivel nacional, entonces la verdad, en el ámbito administrativo que me estoy desempeñando, la verdad sí tengo mucho que aprender y lo que me están dando aquí en la universidad en realidad es muy importante para poder desarrollar mi trabajo. Muy bien, Carlos, gracias. Qué bueno, qué bueno. Y esperamos que al final de la asignatura pues se pueda hacer un balance y consideren ustedes de que se ha crecido desde el punto de vista profesional, personal y sobre todo en el conocimiento. A ver, ahora sí vamos con Jenny. ¿Qué tal, Georgie? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, compañeros. Mi nombre es Jenny Viana Cormache. Tengo un título en técnico de seguridad ciudadana y bueno, ahora en este tiempo estudiando la maestría de contabilidad de auditoría, retomando un poco los estudios universitarios que tuve hace unos años atrás. De igual manera, he estudiado contabilidad y auditoría en la Universidad Central. Perfecto. Y, o sea, es una gran oportunidad la que nos están brindando, ya que con el título de tercera esta maestría. Perfecto. Entonces, es súper importante el auto. Bien. Ya va que tengo problemas con el audio. No sé, se me soltó el audio. No sé si ustedes me escuchan, pero déjenme revisar aquí. No sé si sea solo el tuyo. Vamos con Tatiana, a ver si escucho a Tatiana o el problema es mío. Buenas tardes con Así te todos. escucho. Ok, buenas tardes. Pero mi nombre es Tatiana Peña. Ujú. Bueno, puedo comentarles hasta el momento que soy técnica en administración de empresas. En mi etapa laboral me he dedicado a la banca. En general he trabajado en el Banco Pichincha por algunos años. Ahora me desempeño de igual manera en la banca en la cooperativa 29 de octubre. Esperando, claro, como todos, aprender, alcanzar las metas propuestas, los conocimientos establecidos, esperados. Y bueno, eso es lo que les puedo comentar de mi Bien. persona. Tatiana, me alegra mucho que tengamos alguien con perfil hacia la banca porque pues el perfil de la gente que trabaja en banca pues tiene bastante hacia lo que es la auditoría y el control. Cada cierto tiempo pues tienen ustedes revisiones, controles, auditorías y también tienen algunos parámetros, algunos protocolos para cumplir con cada uno de sus funciones. Bien, ya nos conocemos todos, bienvenidos. La idea de hoy, como les decía, comenzar la charla y dentro del plan de evaluación que me imagino que ya todos revisaron, que está disponible dentro de lo que es el aula virtual,
Pues les decía que hoy tenemos 4 puntos fundamentales. El primero de ellos es administración. ¿Sí? Muchas veces se tiene dentro del concepto de administración como la capacidad o la facultad que tiene la persona de disponer de recursos. Cuando hablamos de recursos, no solamente, lo primero que piensa cualquier persona al hablar de recursos es en dinero, es la parte monetaria. Pero con el tiempo se ha ido entendiendo de que la administración no solamente son recursos monetarios, sino también entra el recurso humano, entra lo que es la diferente infraestructura, entra ese capital intangible que conforman dentro de las organizaciones o dentro de las compañías. Entonces, el hecho de administrar es un hecho mucho más complejo que el manejo de dinero, ¿sí? La administración debemos entenderla como ese proceso en el cual intervienen diferentes niveles y que permiten la consecución de los objetivos, de los hechos o de la planificación. Entonces, quiero que con una sola palabra, cada uno de ustedes me diga esa palabra para poder construir un concepto de administración. Entonces los vuelvo a escuchar. Una sola palabra, lo que se les venga a la mente. No tiene que ser técnico, lo que se les venga a la mente. Bienvenido Alex, que está llegando por allí. Entonces, una sola palabra, vamos otra vez con el orden, los tengo aquí como están. Entonces, Tatiana, cuando te digo administración, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué palabra se te viene a la mente? Es una guía de reglas. Reglas, ok. Bien, el amigo Tamayo, ¿qué es lo primero cuando escuchas administración, qué se te viene a la mente? Carlos. Control. Control, perfecto. Si estamos hablando de auditoría, control tiene bastante por allí. Viviana. Procesos. Procesos, muy bien. El compañero Esteban. Orden. Orden, perfecto. Y Alex, bienvenido. Comenzamos ya oficialmente. Alex, cuando te hablamos de administración, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, no escuchamos a Alex, pero no importa. Entonces, por eso mostraba el cuaderno hace rato. Control, reglas, ¿sí? Procesos y orden. Bien. Cuando hablamos de administración, hay reglas. Esas reglas pueden cambiar si hablamos de administración pública o de administración privada. Solamente cambia ese ordenamiento jurídico, pero vienen a ser parámetros, reglas, protocolos que vienen a medir lo que es el actuar de la administración, cómo voy a ejecutar esa administración, cómo la voy a medir y cómo la voy a revisar. El orden, efectivamente, si yo no tengo un orden, que técnicamente podríamos decir que es planificar, si yo no sé hacia dónde voy, si yo no tengo definidos mis objetivos, si yo no sé con qué recursos tengo, pues difícilmente yo pueda conseguir los objetivos y pueda administrar. Procesos, decían por allí, efectivamente. Si no existen procesos donde se deleguen funciones, donde se establezcan parámetros, donde aparte de establecer esos parámetros, pues yo establezca cuáles son los pasos a seguir para cumplir esos procesos, no podemos hablar de administración. Y control. Si yo no estoy controlando, pues no voy a saber si estoy consiguiendo los objetivos. Hay un autor, muchos de ustedes lo habrán escuchado ya, y Alberto Chavenato, es como que la Biblia a la hora de hablar de administración, de control, de gestión de recursos humanos. Y Chavenato dice que el proceso administrativo tiene 4 elementos fundamentales. El primero de ellos, la planeación o la planificación. Dentro de esta planificación o dentro de esta planeación, pues yo voy a definir qué es lo que quiero obtener, hacia dónde voy a llegar, qué recursos tengo, en cuánto tiempo lo quiero lograr. Y cuando planificamos, nosotros definimos la misión, la visión, los objetivos, lo que son los principios de mi organización. Ojo, cuando hablamos de organización, no solamente estamos hablando desde el punto de vista privado o desde el punto de vista público, que es uno de los grandes errores que se tiene al hablar de gerencia o hablar de administración. Que se piensa que la parte pública o la parte estatal está separada de lo que es la gerencia o de lo que es la administración.
Entonces, retomando, el proceso administrativo tiene 4 elementos que ustedes, dentro de las palabras que recopilamos, pues los definen. Planeación, el otro es organización. Luego de que yo trazo la línea por donde me voy a ir, pues yo tengo que organizarme. Esa organización me tiene que decir a mí en cuánto tiempo yo quiero lograr eso, cuántos recursos voy a utilizar, qué posibilidades. Incluso me puedo establecer con herramientas como una matriz DOFA o FODA, de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego de eso, pues ya viene la dirección. Cuando ya existe la posibilidad de comenzar a dirigir, pues yo estoy trazando sobre la línea que ya planifiqué sobre la organización y yo solamente tengo que hacer que los miembros de mi organización cumplan esos objetivos. Pero viene la parte más importante y por eso estamos hablando de administración hoy, que es la parte del control. Yo debo controlar para poder tener conocimiento si los trazos que yo hice inicialmente pues están cumpliendo las metas. Esta es la parte teórica, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. Aquí, ¿quiénes de ustedes cocinan? ¿Quiénes de ustedes tienen afición por cocinar? A ver, los escucho. Ay, no cocina ninguno. No puede ser. Creo que está el audio de Alex activo. Alex Fernando. Me quedé hablando solo. No puede ser. Bueno, Jordi, yo sí cocino, Esteban. Ok, Esteban. ¿Qué te gusta cocinar? A ver, un plato que tú digas, mire, este es el que yo hago y no hay nadie que lo haga mejor. Bueno, no creo que no haya nadie que lo haga mejor, pero me gusta hacer bastante el ceviche de camarón. Uf. Bueno. Ajá. Para poder hacer un ceviche de camarón, ¿qué es lo primero que debemos revisar nosotros, Esteban? Primero tenemos que comprar el camarón, obviamente. De ahí Tenemos que tenemos comprar el que camarón. hacer, de ahí tenemos que limpiar el camarón, Ujú. picar cebolla, tomate, pimiento. Tengo que haber eh, comprado la cebolla. Antes de eso, que pareciera obvio, nuestro cerebro lo obvia, pero yo tengo que definir en qué fecha lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, ¿sí? Para cuántos comensales son. Todo eso forma parte de la planificación, que lo haces internamente. Ajá. Pimiento, cebolla, tomate, ¿qué más? aliños, tendría que poner un poquito de Limón. maní, si es que les gusta el maní. Ajá. Pero de ahí yo considero pepinos también. Nada más consideraría yo. Ok, y disculpa, es el ceviche, limón, vinagre, no sé cómo se hace. Bueno, limón se exprime primero, ¿no? Se ¿Ves? No exprime y me se pone en nombraste un el limón dentro recipiente. de los ingredientes. Ujú. Bien, Esteban, entonces, eso sería una fase de planificación, porque tú estás definiendo cuáles son los ingredientes que necesita ese plato. Traslademos eso de algo tan Claro. sencillo como sencillo entre comillas, como la cocina a una organización. La planificación es yo trazar la línea. Cuáles son los materiales que necesito, qué tipo de personal necesito, qué infraestructura necesito. Eso es parte de esa administración. Ya tienes los materiales. ¿Qué haces ahora? Bueno, primero la cáscara del camarón le pongo a hervir. ¿Ok? De ahí espero que hierva y le licúo. Después Bien. de eso, en un sedazo, saco todo lo que es ese jugo que nos queda y empiezo a cocinar, a mezclar con la cebolla, el pimiento, todo lo que haya ya debidamente cortado. Bien, los tienes separados, cortados y tiene un Claro, proceso. ¿Sí? Tienes un proceso porque debes limpiar los camarones, debes sacar la cáscara y debes hacer una serie de procedimientos dentro de ese gran proceso que es hacer ese ceviche. ¿Y qué más? ¿Lo haces tú solo o tienes algún ayudante? bueno, en realidad me sale a ayudar mi novia. Ok. Ella es la que se encarga, obviamente, ¿Y, de picar la cebolla, de picar el tomate, porque a mí tú me le, sale, tú le dices que vayas ¿cómo? picando? ¿Sí? Claro, yo le digo lo que vaya picando porque a mí me salen pedazos muy grandes, entonces, Ok, entonces allí caemos en lo que es la dirección dentro de la administración.
planificación, organización, y allí hay una dirección. ¿Cuál es la dirección? Tú sabes cuál es el objetivo. El objetivo es un ceviche con ciertas características que conoces, que has probado, y ese es el objetivo. Pero hay dirección. ¿Y cuál es la dirección? Le dices, bueno, tú eres mejor haciendo esto dentro del proceso, debes picar la cebolla. Y finalmente, cuando integras los ingredientes, finalmente, ¿qué haces? Ya, bueno, ya cuando integro los ingredientes, pues ahí le hago probar si es que falta, yo qué sé, mostaza, Un falta toquecito de salsa de sal. tomate, Ok, ajá, un toque de perfecto. sal, Y ahí limón o... llegamos a la evaluación o control. Tú estás controlando si está bien de sal, si quedó bien cocido, si le hace falta cualquier otro ingrediente. Y aquí viene el control. Entonces, si para algo tan sencillo, insisto, como es ese proceso de administración para realizar un plato, pues lo podemos trasladar a cualquier institución o a cualquier organización en esos 4 grandes rasgos. Cada uno de esos elementos después se subdivide, pero lo importante, y quiero que todos tengan claro, es que hoy manejemos de ahora en adelante, cuando pensemos en administración, pensemos en esas 4 fases: planificación, organización, dirección y control. Entonces, ¿quién de ustedes se aventura a darme, por favor, ya no solo una palabra, sino una definición, un acercamiento a lo que es administrar o administración? De pronto con algún ejemplo dentro de su profesión, dentro de su cargo. ¿Quién de ustedes se anima a darme un concepto de administración teniendo ya claro esos 4 elementos: planeación o planificación, control, que sería el último, la dirección y la organización? Muchachos, ¿alguien más? Si no lo hacemos así Tal vez lo dedocráticamente. podemos hacer con un ejemplo simple. Ok, Por ejemplo, cuando nosotros cobramos nuestro sueldo, ujú, entonces ya planificamos los gastos que vamos a tener durante el mes o los gastos que tenemos que pagar. perfecto. Entonces, por ejemplo, si es que queremos salir a comer con nuestra esposa o nuestra familia, ya planificamos cuánto nosotros vamos a gastar, cuánto nosotros tenemos en ese momento. No sé si tenemos alguna deuda, cuánto tenemos que nosotros cubrir esa deuda. O si tenemos algo que comprar, yo que sé, comida, tenemos que administrar el dinero para la casa, la comida, el Excelente, mantenimiento, el agua, no sé, me imagino, ¿no? excelente. Bien, ¿alguien más? A ver, muchachos, no se pongan Yo. Ok, dale, Viviana. Podría ser un ejemplo en nuestros estudios, porque primero tenemos una planificación de qué es lo que de qué es lo que vamos a estudiar, para que nuestros objetivos a corto y largo plazo. Entraría la organización de nuestro tiempo, si trabajamos o en nuestras horas libres, o Ujú, cómo nos vamos o sea, cómo vamos a adecuar nuestro tiempo perfecto. para poder cumplir. La dirección, obviamente, es por qué vamos a estudiar esa carrera y para qué. Bien. Y en la fase del control es obviamente aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido en todo ese tiempo. Ver si me sirven. Perfecto, Viviana. ¿Alguien más? Carlos, Alex. Me preocupa Alex, que está conectado y no lo hemos escuchado. Eh, Jordi, ¿Qué tal, Carlos, Alex? Dime. no, Carlos, Ah, Carlos, Carlos, perfecto. sí. Jordi, entonces, bueno, sí, yo también pienso dentro de mis funciones, Ok, creo que la administración va de la mano de todas las actividades que yo realizo. Inicialmente la planificación. Nosotros siempre tenemos una planificación establecida ya para, por ejemplo, el desarrollo de los mantenimientos preventivos, correctivos de toda la flota vehicular que tenemos a nivel nacional, ujú, para que esto a su vez genere el trabajo operativo que ujú, desarrollan las unidades policiales en diferentes territorios. De igual forma, nosotros dentro de la administración tenemos que saber las necesidades de cada una de las áreas para poder determinar también el consumo de combustible, los vehículos específicos que necesita cada una de las unidades para sus terrenos, para la aplicación de sus funciones.
Y esto busca un objetivo final, que si no existe un control del uso de cada uno de estos bienes logísticos, no vamos a llegar al objetivo principal, que sería la desarticulación o el control de las bandas delictuales. Entonces, todo esto creo que yo es parte de la administración. Perfecto, perfecto. ¿Y alguien más? Si quiere, si no, seguimos. Para que no digan, no, es que no me daban chance. Bien. Una cosa para cerrar el tema de administración. Que no se entienda de que debe cumplirse primero la planeación, la organización, la dirección y control en ese orden. Porque el control puede ingresar incluso al momento de planificar, que es algo de lo que decía el compañero Carlos, ¿sí? Él decía, bueno, dentro de nuestras funciones nosotros debemos revisar el combustible, el consumo de combustible y cómo está. Fíjense, esa revisión de ese consumo de combustible es un control, porque a través de la cantidad de combustible que utilizan las unidades, pues yo puedo determinar en base, no sé, a cada una de las misiones o de las salidas que haya tenido el personal, yo puedo decir, bueno, el combustible que tiene esas unidades se corresponde con cada una de las salidas que tiene. Eso es una forma de control. Entonces, estos 4 elementos, planeación, organización, dirección y control, están interrelacionados. No es que es escalón, que debo cumplir uno para después ir al otro. No. Yo debo planificar, debo planear, pero una vez tengo eso, cualquiera de los otros elementos entran en juego y están interrelacionados. Es un ciclo que, aparte de dar la vuelta, pues está cruzado entre sí. Eso sería lo que es el punto de administración. Otro de los que debíamos revisar para hoy es el de control fiscal. Entonces ahora vamos a la inversa. No voy a hablar yo de control fiscal. Cuando yo digo control fiscal, nuevamente, 1 o 2 palabras, ¿qué se les viene a la cabeza? Control fiscal. Muchachos, nada. Control fiscal. Un 1 control, palabra. Ok, dime, Esteban. control gubernamental. Bien, buen punto. Público, De la parte pública, ok, Viviana, muy bien. Gestión, Gestión, sí. Bien. Me preocupa Alex. Alex Fernando. Ahí está, tío, el micrófono. Vamos a ver, Alex, ¿qué nos dice? No. Bueno. Ok. Efectivamente, cuando hablamos de control fiscal, estamos hablando del control de los recursos públicos, de la gestión, como bien decía Tatiana, desde el punto de vista estatal, como decía el aporte de Viviana. Este control fiscal generalmente es mucho más rígido que el control que se puede hacer desde el punto de vista privado. ¿Por qué? Porque el control fiscal generalmente, y en la mayoría de nuestros países en la región, pues tiene un procedimiento especial y es único para cada uno de los controles y las revisiones que se deben realizar para el manejo de los fondos públicos. Generalmente, dentro de cualquier organización que no tenga ese carácter público, pues se pueden hacer controles a título personal, revisiones esporádicas dentro de lo que es la gerencia como tal, o los dueños de la compañía, de la organización, los socios, pues pueden tener cierta revisión de manera presencial y de manera inmediata, pero cuando trasladamos esto a organizaciones mucho más grandes o a elementos del Estado, a organismos del Estado, pues ese control debe acogerse a determinadas normas y a determinadas reglas. Por ejemplo, el compañero Carlos no puede llegar una turba de 10, 15 personas a decirle, bueno, nosotros queremos, ya nos estamos quedando sin tiempo, queremos revisar cuáles son sus funciones y realmente se debe cumplir con un procedimiento específico. ¿Por qué hablamos de control fiscal en la conversación de hoy? Porque necesitamos que se distinga que una cosa es controlar, evaluar y auditar los fondos públicos, los fondos del Estado, y otra cosa es auditar y evaluar los fondos privados. No es porque sea muy diferente el proceder,
sino es muy diferente el fondo legal para poder hacerlo. Bien, auditoría. Vamos a hablar de auditoría. La misma dinámica, por favor, una palabra cada uno. Tatiana, cuando te digo auditoría, ¿qué se te viene a la mente? Aparte de un dolor de cabeza. Revisión. Una revisión profunda. Revisión profunda. Carlos, auditoría. Verificación. Verificación. Viviana. Normas. Normas, perfecto. Esteban. Validación. Validación. Fíjate, muy buen aporte de cada uno porque es una perspectiva que está dentro de lo que es auditoría. Efectivamente, para yo realizar una auditoría, que es una forma de control, yo debo valorar normas. Debo revisar cada uno de los procedimientos que están dentro de lo que es la organización. Además de eso, yo debo contrastarlo o debo verificarlo con un procedimiento previamente establecido. Trasladémonos nuevamente a un ejemplo con el compañero Carlos. Para que el compañero Carlos desarrolle sus actividades, debe haber un protocolo de cómo debe él abordar cada una de las situaciones. Si alguien quisiera determinarle cualquier responsabilidad al compañero Tamayo, debería revisar si su conducta estuvo adecuada a ese protocolo o a esa serie de pasos que debería cumplir. En el momento de que el actuar de Tamayo se aleje de ese protocolo o de esos pasos que están previamente establecidos, que ese comportamiento se aleje de lo que es su actuar, pues en ese momento hay responsabilidad. Por eso lo importante de la auditoría, debe haber una norma previa, debe tenerse la intención de revisar y se debe contrastar las normas con el actuar. Allí es donde vamos a hacer nosotros el concepto de auditoría. Bien. Y finalmente, principios de la auditoría o del control. Me gustaría, y aquí sí ya voy a ser un poquito más insistente, dentro de la lectura que ustedes dieron, los principios que debe tener una auditoría, ¿cuáles creen que sean los más importantes? Cada uno me va a decir dos, por favor. Dos principios de auditoría. Por ejemplo, yo les diría los dos básicos para mí. El principio de legalidad debe estar previsto en una norma, bien sea una norma pública o una norma interna, como es un manual de normas y procedimientos. ¿Qué otro principio creen ustedes? ¿Será que no me escuchan? Muchachos. Sí, pero sí, me quedan 6, ya estoy cerrando, pero no los escucho ninguno. Ok. Esteban. Confidencialidad. Confidencialidad. Perfecto. Este principio de confidencialidad es importante dentro de lo que es la auditoría y dentro del control fiscal, porque muchas veces se maneja información privilegiada que pudiera dar ventaja o desventaja a terceros. Entonces, el auditor debe tener este principio de confidencialidad, porque en todo caso no es un juez. El auditor no es una persona que va a juzgar el comportamiento. El auditor solamente va a recabar información para poder, a través de esa información, presentarlo ante una autoridad que es la que va a tomar la decisión. Muy bien, Esteban. ¿Quién más? Por allí, otro principio. Integridad. Perdón, Tatiana. Puede ser integridad. Integridad. Bien. Esa integridad tiene incluso una doble acepción. La integridad que debe tener el auditor, porque obviamente en la medida de que se vayan revisando comportamientos, procedimientos mucho más elevados, pues existe la posibilidad de que el auditor no sea íntegro y pues decida de una forma subjetiva
lo que es la recolección de la información, pero también ese principio tiene ese perfil de integridad de lo que es el proceso de auditar como tal, que la auditoría sea íntegra, que todo esté conformado en un solo expediente y con una serie de características. Jenny, estabas hablando ahorita, Viviana. Principio. Principio de Independencia. confidencialidad. Perdón. Vamos con Viviana. Independencia. Principio de independencia. Yo no puedo revisar como auditor si no tengo la posibilidad de ser independiente. Si voy a revisar algo donde están incluidos sentimientos, intereses o incluso órdenes de superiores, mi revisión no va a ser eficaz y mi revisión no va a ser una auditoría que realmente determine los controles que necesitamos. Alex, te escuché por allí dentro de los principios. Principio de confidencialidad. Ok, sí, de confidencialidad ya lo veníamos tocando. ¿Te suena algún otro? Principio de integridad. De integridad, lo veníamos tocando también dentro de lo que veníamos hablando. Perfecto, debemos ser íntegros, que era lo que decía la compañera Tatiana, y de confidencialidad. Y Carlos, ya estamos cerrando. Otra creo que veracidad de información. La veracidad de la información, claro que sí, y ese va muy ligado al principio de integridad. La información debe ser veraz, por eso debemos recolectar la información, pero eso lo vamos a ver dentro del otro contacto en la próxima clase sincrónica. Carlos, dentro de los principios. No sé, transparencia. Transparencia. Sí, es uno de los principios importantes. Si no se hace una revisión transparente, donde mis resultados puedan ser confrontados, incluso puedan ser auditados, pues no estaríamos dentro de un proceso de auditoría. Muchachos, nos quedan 2 minutos 20 segundos. Ya tocamos los 4 puntos que debíamos desarrollar hoy en la charla. En los próximos 20 segundos quiero decirles que a través de donde se les notificó el acceso a la clase sincrónica de hoy, pues me voy a comunicar con ustedes de tal forma de, no sé, crear un grupo de WhatsApp, darles mi correo electrónico y poder tener una comunicación más directa, más inmediata, para que podamos participar. En los próximos 2 minutos quiero escuchar los 10 segundos, despidiéndonos y comentándonos cómo les pareció el contacto del día de hoy. Comencemos con Carlos. Sí, me pareció muy interesante, la verdad, el compartir con el tutor, los compañeros, en realidad es algo muy, muy interesante y que nos llena bastante de conocimientos. Muchas gracias por toda esta información compartida y espero volver a tener otra de estas clases sincrónicas. Perfecto, Carlos. Esteban. Jordi, agradeciéndole por su tiempo. Considero que son clases muy, muy importantes, no solo en la vida profesional, sino en la vida personal. Uno tiene que aprender a administrar bien muchas cosas. Entonces, agradeciéndole una vez más, espero que se encuentre bien, que podamos tener otra clase Sí. sincrónica. Sí. Y eso, que estamos a la expectativa. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por la receta, Esteban. Viviana. Un gusto, Georgie. Me parece muy interesante este tipo de actividades donde podemos compartir y intercambiar conocimientos. Solo que nos hace falta tiempo para Sí. poder interactuar. Sí. Y Y Tatiana. muchas gracias por la apertura. Bien, gracias. Tatiana, finalmente en cualquier momento se corta la conversación. Bueno, igual agradeciéndole, Jordi, por todos sus conocimientos compartidos hacia nosotros. Y de igual manera, esperando nos podamos volver a reunir. Muy bonita la clase, Jordi. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Alex, no sé, en los últimos 10 segundos. Bueno, muchachos, estamos en contacto a través de la mensajería interna.